¿Es el ruido del reloj que me hace pensar en la brújula? ¿O es la brújula que se asemeja a un reloj? Son las 2 de la madrugada y aún no terminamos de empacar. Mañana es el gran día. Dirección sureste. Recorreremos 1500 kilómetros de nuestro accidentado país, México. Rafael es el responsable de los primeros auxilios, Ari de la comida y Basti del equipo. Llevan meses preparándose y decidiendo la ruta que seguiremos. Como fotógrafo de la expedición, yo simplemente los observo, aunque aún no los conozco. Ciudad de México. Aquí nacimos y muy probablemente aquí moriremos. Es un lugar bello e impresionante, pero el hecho de que haya más de 20 millones de habitantes viviendo en el mismo sitio no es normal. Quizás es la misma ciudad la que nos expulsa y nos motiva a realizar esta locura que hoy comienza. Ya me urge salir de aquí. Y a los demás también los noto algo desesperados. ¡Vamos! ¡Huyamos! ¡Vamos! ¡Salgamos! ¡Escapemos! Partamos rápido de la ciudad al campo. Ah, qué diferencia. Un pueblito tranquilo y sin tanto ruido. En Tlalmanalco, como en los miles de pueblos a lo largo del país, el edificio más grande y más importante es siempre el religioso. En este caso, el convento franciscano nos sorprende. Piedras labradas con detalles muy finos y figuras sobrenaturales que están allí desde el siglo XVI. Es decir, poco después de que Hernán Cortés conquistó el imperio de los aztecas para convertirlo en la Nueva España. Son piedras que tienen vida, son piedras que nos hablan. De la gran ciudad a un pequeño pueblo, y de ahí a la nada. Ningún trazo de civilización, con excepción de este camino solitario. ¡Mira! Unos leñadores. Estoy seguro que ellos podrán orientarnos. Oiga, parece que estamos medio perdidos, pues no se ven las montañas. ¿Usted podría indicarnos si vamos bien para el Iztaccíhuatl? No, pues ya se pasaron del camino hace como 2 horas. Tienen que regresar y después agarrar a la izquierda. Caramba. Algo me decía que ellos no están utilizando bien ni la brújula ni los mapas. Ya tenemos que acampar y todavía no estamos en la base de la montaña. Mañana tendremos que recuperar el tiempo perdido. Empiezo a conocerlos mejor. Apenas apareció la montaña y... Rafael fue el primero en emocionarse. Él es el arriesgado, el atrevido, el terco, pero quizás un poco imprudente. Ari es el espiritual y con un sentido muy práctico de la vida. Tiene mucha energía y voluntad, pero creo que es algo ingenuo. Basti es emprendedor, quizá romántico, el artista, pero se aísla un poco en su mundo. Los 3 son buenas personas y tienen el suficiente espíritu aventurero como para estar aquí, en este momento, sufriendo y a la vez gozando de las inclemencias del tiempo y de lo empinado del camino. Ay, pero si tan solo se supieran orientar mejor. Otra vez estamos perdidos. Otra vez mapas y brújula. Evidentemente, no solo es su culpa. Ellos conocen muy bien la ruta, pero este canijo clima no nos permite ver la montaña. Afortunadamente, después de horas de incertidumbre, de pasos en balde y gracias a los ladridos de su perro, encontramos a un pastor que nos indica el camino correcto. Ahora sí tengo la certeza de que vamos bien, pero en vez de recuperar el tiempo perdido de ayer, hoy malgastamos otro día. Espero que no sea así el resto del recorrido. Soy muy paciente, pero todo tiene un límite. Subiendo por las aristas y con densa niebla, Rafael propone que nos separemos para probar los radios.
Bueno, sí, probando. Cambio. Sí, probando. No te veo, pero te escucho bien. Continúa, cambio. Empiezo a sentir la altura y la temperatura es cada vez más baja. El fuerte viento se me mete entre la ropa, pero también está ahuyentando a las nubes. Por primera vez empiezo a ver el cielo despejarse. Ya estamos bastante cerca y siento la presencia de la montaña. Ojalá continúe así, pues mañana será el día del ascenso final. Solo nos hace falta dormir bien y recuperarnos de un día difícil. Los ánimos y el entusiasmo están muy bien instalados, sin duda, gracias a la cercanía de la gran aventura de mañana. Es demasiado temprano. Es lógico. No debemos correr riesgos. La noche nos podría atrapar allá arriba. Además, debemos tomar todas las precauciones posibles. Ari coloca cerca de nuestro campamento una señal que podremos ver desde lo alto para no perdernos al regreso. La hierba empieza a desaparecer por la altura y a lo lejos el volcán Popocatépetl es el único testigo de nuestro ascenso. Debemos ahorrar el agua de nuestras cantimploras para la cima y aprovechar los riachuelos del deshielo para saciar la sed. ¡Ay, al fin en Chalchuapan! Es el refugio donde debimos haber pasado la primera noche de la caminata de acercamiento. Estoy cansado y tengo hambre. Un buen desayuno para recuperar energía y darnos fuerza para continuar. Los veo muy motivados a los tres. Empiezo a pensar que el hecho de habernos perdido fue productivo, pues ahora tenemos una mejor condición física, una mejor adaptación a la altura y además, el clima no nos hubiera permitido subir ayer, mientras que hoy es estupendo. Dejamos la piedra y la tierra café para internarnos en el universo blanco de la nieve. Cada paso es un esfuerzo. La inclinación se pronuncia cada vez más, pero nos estamos acercando a buen ritmo. Ya estamos en Arista. Veo con una contundente claridad tanto el Valle de México como el Valle de Puebla. Solo nos hace falta seguirla poco a poco y lograremos nuestro objetivo. Esta arista me hace pensar en una columna vertebral, pero ahora lo que me preocupa es mi cabeza. Siento que me quiere explotar. Basti tampoco se encuentra muy bien que digamos. La escasez de oxígeno hace estragos a estas alturas. ¡Vamos! Un último esfuerzo, nos grita Ari. Ya estamos muy cerca. Es cierto que los 5.230 metros de la cima ya no se ven tan lejos. Nos vuelve a gritar. ¡Vamos! ¡Vamos a subir el Iztaccíhuatl! Después de la euforia total, el agotamiento sin compasión. En esta situación, bajar es tan cansado como subir, pero la sensación que vivimos en la cima no tiene nombre. La experiencia de conquistar la montaña vale todos los cansancios del mundo. Parece que Rafael está insolado. Duerme y no quiso cenar. El millón de luces que se ven a lo lejos, abajo, en nuestra ciudad, y la silenciosa soledad y oscuridad que compartimos con la montaña,
me hacen reflexionar en lo radicalmente diferentes que son estos dos mundos. De nuevo a cargar y a caminar como bestias. Es lo único que no me está gustando de este viaje, y espero que ahora no se les ocurra perderse. Tengo los pies deshechos, y si esta historia va a durar alrededor de 2 meses, creo que no es buena idea seguirlos maltratando. Definitivamente, lo que es urgente en la primera oportunidad es deshacernos de tanto peso. El equipo de montaña ya no lo necesitamos, por ejemplo. Tenemos suerte. Encontramos a un señor que nos señala un atajo hacia nuestro próximo destino. Yo tengo confianza en sus indicaciones, pues se ve que él conoce bien todos los caminos, ya que transporta con su burro material pesado a los lugares más alejados, y no va a estar caminando de más. ¡Ay! Pero parece que trae sobrecargado al pobre burro. En cuanto le pone unas ruedas de fierro, se desploma el animal. Y hasta el perro se pone a ladrar. Nosotros, lamentablemente, no podemos hacer nada. Mejor nos dirigimos hacia el Paso de Cortés. Lugar que se llama así precisamente porque por aquí pasó el conquistador español en 1519, rumbo a la ciudad capital de los aztecas, la Gran Tenochtitlan. Inclusive hay un monumento conmemorativo justo entre los dos volcanes que nos recuerda dicha travesía y al lado del cual acampamos. Después de caminar todo el día por camino de terracería, las campanadas de una iglesia nos indican que ya estamos de nuevo cerca de la civilización. Es San Nicolás de los Ranchos, un pueblo típico de la región donde el señor don Serafín Hernández amablemente nos ofrece pasar la noche en su casa. Y al día siguiente decidimos tomar un día de descanso para recuperarnos y sobre todo para que Rafael se reponga de la insolación ocasionada por el sol de la montaña. Siguiendo el consejo de don Serafín, Rafael compra tomates en el mercado para utilizarlos con fines medicinales y curarse de sus quemaduras. Agradecemos la hospitalidad de don Serafín y nos dirigimos hacia la ciudad de las legendarias 365 iglesias. Pero antes pasamos por Nealticán, cuya iglesia del siglo XVII contiene algunas interesantes esculturas talladas en madera. Cholula. La historia o leyenda dice que aquí había más de 365 pirámides. Los españoles construyeron sobre ellas 365 iglesias, una para cada santo del año. Yo veo muchas por todos lados, pero no tantas. Después de la experiencia compartida con el sol, no queremos más problemas. En cuanto nos deshacemos del sobrepeso en nuestros equipajes, compramos unos sombreros y Rafael parece ser el mejor convencido de la necesidad de la compra, pues ni siquiera regatea el precio. La pirámide de Cholula es la más grande, en volumen, de México. Toda su base está llena de túneles paralelos y perpendiculares que dan como resultado 6 kilómetros de extensión, que fueron excavados por los arqueólogos para estudiar el interior del edificio. La parte superior se encuentra coronada por el Templo de los Remedios. No lejos de aquí se encuentra la reconocida Universidad de las Américas,
a la que fuimos a dejar el equipo de montaña con unos amigos. Hoy juega el equipo de fútbol de México, y las calles se convierten en una fiesta permanente, sobre todo si nuestra selección nacional gana el encuentro. Puebla con sus rincones coloniales, su talavera característica, sus impresionantes retablos barrocos y su imponente catedral nos aloja por esta noche. Mañana abordamos un tren hacia Tepeyehualco. Ari nos hace levantarnos muy temprano. Y lo peor es que es en balde, pues se equivoca de horario, y estamos 2 horas antes en la estación de ferrocarril. Pero aprovecha el tiempo para realizar unas entrevistas, cuyo objetivo principal es hacer una encuesta sobre las condiciones de la vida rural en nuestro país. Basti le ayuda y la gente los observa con cierta curiosidad. A veces me siento como un extranjero en mi propio país, y esto me preocupa. Vámonos, 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 vámonos otra vez al campo. ¡Apúrense!, grita Ari. Vamos a refugiarnos, que el cielo se está poniendo negro. Rafael no está muy de acuerdo. No, ya perdimos muchos días. Vamos a seguirle, aunque llueva. Además, mira qué interesante se ve esta construcción. Vamos para allá. No lo puedo creer. Si no fuera por los postes de luz, me sentiría completamente transportado a la época medieval en Europa. No termino de comprender la existencia de esta misteriosa edificación en México. El Pozo Tinaco de San Roque fue construido para extraer y elevar el agua con la finalidad de distribuirla después en la hacienda. Un terremoto dañó las escaleras centrales por las cuales subían los caballos que hacían girar el mecanismo de extracción. De todas formas, no creo que en este preciso momento utilizaran el agua para regar los sembradíos. Aquí, cuando llueve, explota el cielo y todos los paisajes quedan inundados, como si se tratara de un diluvio. Debemos continuar por ahí, pero tanta agua sobre la tierra hace difícil la caminata, y tanto lodo nos obliga a regresar a buscar otra manera de continuar. Inclusive, algunos caminos se convierten en ríos. Una camioneta intenta llevarnos, pero se queda atascada y tenemos que continuar durante varios cientos de metros con el agua casi hasta las rodillas. Mientras nosotros avanzamos rápido para dejar atrás el gran charco, Basti se interesa en la fauna del lugar. Lo apuramos sin cesar, pues ya es hora de buscar algún lugar donde acampar. Ayer, ya por la noche, llegamos a una zona arqueológica recién descubierta. Aprovechamos el toldo de los trabajadores para dormir, y hoy nos disponemos a conocer lo que en este viaje son las primeras ruinas prehispánicas de nuestro recorrido. Ari se cree arqueólogo y empieza con sus conclusiones. La verdad es que se conoce muy poco sobre Cantona, pero 12 kilómetros cuadrados y 24 juegos de pelota no se dicen tan fácilmente. Lo que más me impresiona es que a pesar de la extensión de la zona, solo se haya descubierto hace apenas unos cuantos años. El descubrimiento de América ya tiene más de 500 años,
y se sabe que aún hay muchos sitios prehispánicos por descubrir. Para continuar nuestro camino, es necesario atravesar el Mal País, que es una especie de raro oasis desértico. Es un ecosistema con gran variedad de cactus. Lo que me sigue impresionando es que nos toma cerca de 2 horas atravesarlo. Y todavía al final de la zona, seguimos encontrando piedras que formaron parte de murallas de la antigua ciudad de Cantona. Ay, ya me hacía falta pisar sobre plano en los caminos de las milpas. La verdad es que tuve mucho miedo en las pequeñas veredas del Mal País por la posibilidad de encontrarme con una serpiente. Ari pregunta el camino más directo para ir a la autopista, donde afortunadamente se olvidan un poco de hacerle al héroe caminante. Pienso que son un poco masoquistas a veces. Y solicitamos un aventón que nos deja en un lugar de parada y descanso de camioneros, justo al lado de una laguna sumamente importante. No los reconozco. Creo que llegué a pensar que estos 3 no sabían divertirse con juegos o placeres mundanos. Inclusive apostamos en el billar quién tendría que instalar las tiendas y recogerlas al día siguiente. Rafael y yo salimos triunfadores para desgracia de Ari y Basti. Si digo que esta laguna de Alchichica es muy importante, es porque se le considera un sitio de mucha energía. Ari aprovecha para hacer sus ejercicios de energetización. Y a pesar de que es una extraña laguna de agua salada en medio del país, quizá formada por un meteorito o tal vez simplemente el cráter de un volcán, Basti y Rafael deciden meterse a nadar para contrariar a Ari, quien parece ser el más paternalista de los 3. La laguna es también utilizada para bienestar del ser humano, aunque los peces que produce no son precisamente muy grandes. Para lograr tan solo un bocado, son necesarios unos 10 charales, los cuales se usan más bien como botana. Don Justino nos quiere vender 2 kilos de este alimento a muy buen precio, pero la verdad no los tenemos contemplados en nuestra dieta. Y además insisto en que es más sensato primero irnos comiendo lo que vamos cargando y después ya veremos. Esta zona, en el centro del país, es meramente lagunera. La laguna de Quechula nos recibe con llovizna y después de una caminata de un día entero, llegamos a otra laguna mucho más interesante. Se trata de Tecuitlapa, cuya característica principal es la isla dentro de la laguna, considerando que es de origen volcánico. En fin, el caso es que ya estamos cansados de lagunas y ahora lo que nos interesa es ir a conocer la montaña más alta del país. El Pico de Orizaba, conocido originalmente como Citlaltépetl. Se ve muy atractivo para escalar, pero nosotros mejor lo bordeamos simplemente, aunque Rafael quiere escalarlo aún sin equipo de alta montaña. Todos nos oponemos. Ya tuvimos suficiente. Y seguimos hacia Orizaba, ya en el estado de Veracruz, cuyo palacio municipal fue transportado pieza por pieza desde Bélgica a principios de siglo. El Museo de Arte del Estado, que se encuentra en el exconvento de San Felipe Neri, cuya fachada y patio interior son sumamente renombrados. El principal atractivo de este edificio es que en uno de sus muros se encuentra pintado uno de los tantos murales hechos por José Clemente Orozco, quien junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera forman parte de los 3 gigantes del muralismo mexicano,
movimiento artístico cuyo principal tema de inspiración es la Revolución Mexicana de principios de siglo, sus logros y sus consecuencias. Pero Rafael se empieza a molestar y les dice que él no vino a este viaje para estar viendo pinturas que bien podría apreciar en un libro con fotografías. Ya quiere de nuevo sus emociones peligrosas y trata de convencerlos de irse ya ese mismo día. Cerca de Orizaba está el Malacate de Tuxpango, un funicular construido por los ingleses para explotar la mina al fondo de la cañada. Hoy sirve para que los pobladores se deslicen sobre una pieza de hierro y lleguen rápidamente al pueblo. El puente de Metlac es el paso obligado para ir a la siguiente ciudad, la cual será nuevamente nuestro último contacto con la civilización para internarnos varios días en el campo. Córdoba, también en el estado de Veracruz, conserva un discreto encanto provincial, esos que son difíciles de pasar inadvertidos. No pedimos más. 6 cámaras usadas de camión serán suficientes para construir el vehículo de nuestra próxima peripecia. Lo único desagradable es que nuestro equipaje aumenta en varios kilos, pero el punto a favor es que gracias a estas cámaras avanzaremos muchísimos kilómetros sin cargar un solo kilo sobre nuestras espaldas. Unos cuantos kilómetros lejos del concreto y empiezan las aventuras. En el camino vemos como un ranchero mata a una víbora masacua de 2 metros. Y nos cuenta que la mejor manera de matar a las serpientes es con una pistola. Estas bestias son tan rápidas que ven la bala venir y se avientan a morderla antes de que ésta llegue. El ranchero quiere la piel para venderla más tarde, y descubrimos que era una hembra, porque salieron de su cuerpo numerosas crías. Las serpientes en general me provocan un fuerte miedo extraño que no puedo controlar. Las prefiero muertas. Sin exagerar, creo que prefiero enfrentarme a un perro rabioso que a uno de estos bichos sin patas. Un camionero nos acerca y nos indica el camino más corto para llegar a Ayojapa, nuestro objetivo del día de hoy. Ay, ya no soporto el peso de las cámaras. Pero lo bueno es que ya solo nos faltan unos cuantos kilómetros para llegar a las riberas del río Tonto. Rafael comienza a entusiasmarse de nuevo, pero antes hay bastante que hacer. Inflar las llantas, por ejemplo. Pero también para ensamblarlas son necesarios unos travesaños, los cuales afortunadamente no estuvimos cargando, sino que los obtuvimos en el mismo sitio. Nos abastecemos de víveres, no sabemos cuántos días pasaremos en el río, y ya de noche procedemos a amarrar las cámaras entre sí, y para tener mayor firmeza, las atamos también a los travesaños. ¡Caramba! Ayer reventaron 2 de las cámaras, quizá por haberlas sobreinflado, o más probablemente porque ya eran demasiado viejas. Pasamos la noche en un camión abandonado a orillas del río, y muy temprano en la mañana, Ari se va a buscar otras 2 cámaras al poblado más próximo. Se tarda mucho, pero lo perdonamos inmediatamente al ver que ya las trae infladas. Así las instalamos mucho más rápido. Se suelta un tremendo aguacero que nos molesta mientras cargamos las lanchas. Pero el lado positivo es que la corriente será más rápida y recuperaremos algo de tiempo. Lo mejor es que ya no cargaremos absolutamente nada y nos desplazaremos sin estar caminando. ¡Ay, qué alegría me da!
Anoche acampamos en un pequeño poblado, Acachapa. De un lado del río es el estado de Puebla y del otro Veracruz. Gracias a la rápida corriente de ayer, recorrimos alrededor de 50 kilómetros. Espero que hoy sea igual de productivo, pues así no me molestaría ir hasta el fin del mundo. Qué equivocado estoy. El río va tan lento que hasta nos podemos dar el lujo de cocinar a bordo, sin temor de que se caiga la cacerola con el movimiento. Anoche acampamos a la orilla del río en un lugar llamado La Raya. Los resultados no son muy alentadores. Solo avanzamos 20 kilómetros en todo el día de ayer. Mejor vamos por tierra, pero el peso es tanto, al incluir las cámaras desinfladas, que un caballo no es suficiente y debemos conseguir otro, los cuales cargarán nuestro sobrepeso hasta el Clarín, pueblito que se encuentra solamente a medio camino. Y ahí deberemos conseguir 2 nuevos caballos de carga para hacer la mitad faltante del trayecto. La gente nos recibe con mucha curiosidad, pues es un poblado perdido en la Sierra Mazateca, a donde solo se puede llegar o caminando o montando bestia. Buen lugar escogió Ari para continuar con su documental. Resulta que todos los caballos, mulas o burros del pueblo se los llevaron a trabajar precisamente a donde pretendemos ir. Tenemos que reorganizar el equipo e inclusive sacrificar 2 de las cámaras. Ahora tendremos que llevar nosotros lo que cargaban los 2 caballos y el terreno está muy resbaloso. Hay lugares donde el lodo nos cubre los pies enteros. En esta región llueve tanto que los caminos se hacen imposibles. Pero también el sol calienta tanto que el agua se seca enseguida, dejándole su huella a la tierra deshidratada. Ay, con tanto peso en las espaldas, siento que nunca llegaremos a Cerro Campana. Son 20 kilómetros. Cada paso es un martirio, y cada martirio es solo medio metro. Sin embargo, estoy convencido que el reposo y el refrescarse es mucho más valioso mientras más cansado y sediento se encuentre uno. Ay, en el camino me pregunto varias veces, ¿por qué estoy aquí sufriendo? Y una de las muchas respuestas que me vienen a la mente es que estoy aquí simplemente porque no soy una vaca pastando. Al llegar a Cerro Campana, la gente nos observa detenidamente. Quizá el hecho de vernos es para ellos su única forma de viajar, de aventurarse. No estamos ni en la vejez ni en la infancia, que son exactamente las únicas 2 edades en las cuales no se puede hacer lo que estamos haciendo ahora. Estamos del lado equivocado. Para continuar con nuestro recorrido, es necesario atravesar la Laguna de las 1000 Islas, la cual fue creada artificialmente por el hombre al inundar una vasta zona para crear una presa. Las numerosas islas son en realidad las cimas de los diversos cerros de la región. Los árboles aún en pie, pero ya sin vida,
son testigos del cambio tan radical que vivió toda la zona. Llegamos a San Pedro Ixcatlán al atardecer, y viendo el mapa, sabemos que ya estamos en el estado de Oaxaca, y que mañana es nuevamente día de descenso de río. Las 2 llantas sacrificadas en la sierra las reponemos y procedemos a inflarlas todas. Tendremos que caminar en la sierra, donde ya no habrá lugares para inflarlas. Nuestro objetivo ahora es llegar al río Santo Domingo y navegarlo durante 50 kilómetros, lo cual nos funcionará perfecto como atajo. El problema es que los últimos 2 kilómetros de caminata son muy abruptos y la naturaleza se ha comido por completo el camino. Hay algunas plantas con espinas y no queremos arriesgarnos a ponchar las cámaras. Ya no falta mucho. Y alternativamente encontramos un pequeño río tributario que seguramente debe unirse al Santo Domingo. Tomamos la difícil, pero quizás sabia decisión de continuar el descenso por este pequeño río empinado, que aunque se ve repleto de pequeñas cascadas y obstáculos, al menos no tiene las peligrosas espinas que amenazan nuestras llantas. Por segunda vez siento muy cerca el peligro. La primera vez fue en los acantilados nevados del Iztaccíhuatl, y ahora sé que cualquier movimiento no reflexionado puede lamentarse seriamente. También debo decir que la frescura y la transparencia de esta agua es la pureza misma que me reconforta. Avanzamos muy lentamente y después de algún tiempo se pone más peligroso el recorrido. Pero está claro que regresar es a ciencia cierta más difícil que continuar. Debemos simplemente tener mucho cuidado y seguridad en nuestros movimientos. Ya se ve el río Santo Domingo, y fuera de varios golpes y raspones en las piernas de todos, el único percance de consideración es que perdimos 2 de las 6 llantas. Pero no es muy grave. Simplemente hacemos una lancha más pequeña y descendemos el Santo Domingo, cuyo color es completamente diferente. Ayer acampamos a orillas del río, cuya profundidad se volvió casi nula. Subimos a la carretera y una camioneta nos recoge. Yo propongo que dejemos ya el río por La Paz y Ari está de acuerdo, pero Rafael y Basti se empeñan en continuar. Al pasar un puente, nos percatamos de que la profundidad es nuevamente suficiente. Pero el problema es que no podemos descender por las orillas porque estamos en un acantilado. Rafael propone y logra convencernos de su locura. Con la ayuda de una cuerda descendemos con todo y la lancha. A veces tiene buenas ideas el Rafael. De esta forma podremos continuar navegando el río Santo Domingo hasta nuestro destino previsto desde ayer. La corriente es bastante buena y en tan solo 3 horas llegamos a Tuxtepec, donde rápidamente nos disponemos a continuar con algún otro medio de transporte. Nos deshacemos de peso regalando las llantas sobrantes a quienes nos preparan los nutritivos alimentos que ya necesitábamos. Tlacotalpan nos recibe con su aspecto antiguo, sus colores y su ambiente del siglo pasado, de una manera tal que, mientras caminamos por sus calles,
Tenemos claro que permaneceremos aquí por algunos días para secar bien nuestras pertenencias, descansar lo suficiente y enviar de regreso a México todo el equipo de descenso de ríos. Ya estoy harto de agua. De la pequeña estación de autobuses regionales salimos hacia Alvarado. Alvarado, a unos cuantos kilómetros de Tlacotalpan, y ya en la costa, guarda también ese encanto tan provinciano y tan de otros tiempos que me hace sentir transportado a la época de mis bisabuelos que nunca conocí. Casi la totalidad de la madera utilizada en este pueblo está destinada a la construcción de barcos pesqueros que navegan en el Golfo de México. 2 días después llegamos a Tres Zapotes, donde tenemos nuevamente contacto con la cultura arcaica de nuestro país. En este caso son los olmecas, que dejaron en este sitio el registro en piedra de la fecha más antigua del continente. Yo personalmente me intereso mucho más en los vestigios prehispánicos que en la época colonial. Basti, igualmente, a diferencia de Ari, quien tiene más tendencias hispánicas. Yo le repito que lo español existe en casi la totalidad de Latinoamérica y en la misma España, mientras que nuestras culturas antiguas son las que hacen a México ser único y ser México. Si tuviera que definir a Rafael en este aspecto, percibo que a él todo eso de la cultura lo tiene sin cuidado. Montañas, bosques, ríos y lagunas son su principal interés y hasta su tema de conversación. Su reflexión más importante es que el valor principal de las obras de la naturaleza es precisamente el hecho de que para crearlas no participó en lo absoluto la mano del ser humano. La Laguna Encantada guarda muchos misterios y se dice que hasta es mágica. Quizás las leyendas de lo mágico de la laguna provienen de la manera tan bella y elegante en que aquí, como por arte de encantamiento, el día se convierte en noche y luego ésta nuevamente en día. Ari analiza el itinerario de lo que hemos recorrido y ya estamos cercanos al mes de haber salido de la Ciudad de México. Parece que nuestra presencia molesta a las vacas como si hubiéramos invadido su territorio. El resultado es que partimos más temprano de lo previsto. No queremos problemas de ningún tipo. Tratamos de realizar nuestro viaje sin molestar a nadie. Nos dirigimos a la cascada de Yipantla, cuya brisa nos refresca durante el resto del día y el ruido de sus aguas cayendo nos arrulla por la noche. La gran laguna de Catemaco encierra varias islas. Entre las más importantes están la isla de las Garzas, Nancillaga y la isla de los Monos, los cuales no son originarios de México. Científicos de la universidad trajeron a estos macacos desde Tailandia. En vez de una jaula, los pusieron en la isla para estudiarlos. Catemaco no es un lugar muy normal. Se sienten demasiadas cosas raras en el ambiente. De todo el país, es el sitio con la mayor reputación en cuanto a fenómenos extraños y sobrenaturales. Simios prisioneros en una isla, paraguas sombreros en el aro de básquetbol y demás me hacen pensar en un sitio sacado de alguna novela surrealista. Personalmente no creo en las supersticiones y creencias extrañas que abundan en México desde tiempos remotos. De hecho, no se conoce bien el origen de la tradición indígena de curar con hierbas y remedios de curanderos. Pero en Catemaco no solo existen curanderos para aliviar todas las enfermedades, también hay videntes para adivinar el futuro y brujos a los que se contrata para maldecir o hacer el mal de ojo.
Aún no hemos llegado a la mitad del recorrido, y a manera de un juego y de desafío, Rafael insiste en que vayamos a visitar a un brujo, para que nos haga predicciones con respecto al resto de nuestro viaje. Ari lo secunda, y Basti se niega, agregando que con eso no se juega. Yo apoyo la idea de visitarlo, más que nada por curiosidad. Encontramos a uno que nos ofrece sus servicios, pero tiene más pinta de comerciante que de clarividente, y lo confirmamos en cuanto nos dice lo que nos cobraría. No podemos pagar tanto dinero, y rehusamos sus servicios. Estamos a punto de desistir cuando un niño en la calle nos habla de don José Luis Martínez, quien, según nos asegura, es un verdadero brujo y no un charlatán como la mayoría. Nos lleva a su pequeño templo, donde lo encontramos y empieza la sesión. El espíritu blanco me dice que todos ustedes llegarán a su destino final, pero el espíritu negro me dice que sufrirán dos percances. Uno de ellos le sucederá a todos al mismo tiempo, y posteriormente el otro percance le acontecerá solamente a uno de ustedes. No se decide a quién exactamente, pero en los próximos días recibirán un signo que lo indique. Amanecemos al lado de la laguna y levantamos el campamento. Cuando nos dirigimos hacia el embarcadero, una pequeña garza con un ala lastimada cae en el hombro de Basti, quien trata de ayudarla, pero lo único que podemos hacer es dejarla en la orilla, de donde parte caminando, espantada y apresurada. En una lancha atravesamos la laguna, pues nuestro recorrido continúa del otro lado. Los ánimos se encuentran muy arriba. La filosofía para mantenerlos elevados es repetirnos constantemente que cada paso que damos es alejarnos de nuestro punto de partida. Inclusive, recibimos de vez en cuando ayuda de terceros para avanzar con mayor rapidez. No creíamos que hubiera transporte en estos caminos tan desolados. Pero allí está un camión ejidal que nos aproxima a nuestra meta del día de hoy. La gente nos mira con extrañeza y curiosidad. Nos preguntan que si somos extranjeros, pues resulta que esta zona es utilizada como paso de los inmigrantes clandestinos de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos. Somos mexicanos y de tanto caminar ya hasta los zapatos estropeamos. Afortunadamente ya no cargamos ni el equipo de alta montaña ni el equipo de descenso de ríos. El calor en esta zona es cada vez más intenso y no soportaríamos tal sobrepeso en nuestras espaldas. Acampamos cerca de un poblado llamado El Tulín. Continuamos nuestro recorrido en esta sierra de Santa Marta, donde se habla el popoluca. Y al lado de las veredas vamos encontrando a los habitantes del lugar, en su mayoría indígenas que no hablan el español y que no tienen ni regadera ni tina en su casa. Al pasar junto a algunas tumbas en una especie de cementerio, me acuerdo de la sesión espiritista que tuvimos con el brujo, y de la cual no hemos hablado mucho entre nosotros. Yo guardo más bien una postura escéptica. Tenemos bastante sed y también algo de hambre, y ya estamos cansados de los alimentos deshidratados. Evidentemente, este pensamiento surge en cuanto vemos unos árboles de mangos que están deliciosos. Todavía no hemos terminado de comerlos cuando escuchamos que se aproxima un auto. Y sin entender bien qué es lo que sucede, resulta que ya estamos detenidos y debemos ir a la jefatura de policía a identificarnos y a comparecer. Quizás es por las historias de la inmigración ilegal. La principal desilusión es que vamos de regreso. Todo el trecho recorrido durante 2 días lo estamos perdiendo en unas horas. Diantres, no es justo. En la jefatura de policía nos identificamos y nos dejan en libertad, pero ya perdimos muchos kilómetros y mucho tiempo. Las autoridades replican que por nuestra protección y seguridad no se nos ocurra regresar a los mismos caminos. Es obvio que los ánimos están por los suelos. Yo propongo de plano regresar a la Ciudad de México y olvidarnos de todo.
Rafael sin dudarlo está de acuerdo, pero Ari tiene una mejor propuesta. Tomar un camión hacia la venta, con lo cual recuperaremos los días perdidos y hasta ganaremos 2 días de recorrido. Basti lo apoya. Es cierto que la proposición es tentadora. Ahora, simplemente tenemos que esperar a que se despierte el chofer del camión que va a la venta, quien duerme plácidamente en su hamaca. El pueblo de la venta toma una gran importancia cuando se descubren varias cabezas colosales de origen olmeca, cuyo principal interés es el nuevo renglón que abren en el conocimiento de nuestro pasado histórico. Pero no solo son las cabezas los únicos vestigios olmecas que aquí encontramos. Gran cantidad de objetos, estatuas y esculturas fueron transportadas al Parque Museo de la Venta, en la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, que es en realidad donde se encuentran todas las piezas originales, ya que las que están en el pueblo son réplicas. Al ver estas cabezas colosales, pasan por mi mente todas esas teorías que relacionan a estas esculturas con seres extraterrestres, porque la especie de casco que portan, según algunos, bien podrían ser de viajeros del espacio. El inmenso mosaico a nuestros pies representa a un jaguar, animal que ha habitado estas tierras desde esos memorables tiempos hasta nuestros días. En Oxolotán se encuentra el convento de Santo Domingo, del año 1560. Construido en la selva para evangelizar a los indígenas. En esta zona se habla el dialecto zoque. No sé si es para antojar a los clientes en potencia o simplemente porque el calor es tan intenso que es preferible hacerlo al aire libre. Pero el espectáculo de ver destazar a un cerdo frente a todo el mundo me parece muy poco saludable, no solo para los vegetarianos, sino también para los carnívoros. El autobús va tan lleno y hace tanto calor que mejor decidimos irnos en el techo. Ayer abordamos clandestinamente un tren de carga, el cual nos deja en las cercanías de Palenque. Hoy solo tenemos que atravesar unos cuantos kilómetros de selva y estaremos pisando la primera gran ciudad maya. Todos estamos muy motivados. Ya solo faltan unos cuantos metros, inclusive se ve la parte superior de una de las pirámides cuando comienza la tragedia. Nada más recuerdo que Basti está tirado en el suelo y grita: ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! No sabemos qué tipo de serpiente mordió a Basti. Pudo haber sido una muy venenosa. Es vital llevarlo a algún puesto de socorro. Casi como un ángel, nos cae del cielo una extranjera que no entiende al principio qué es lo que sucede. ¡Snake!, grita Ari en inglés. Aunque no conocemos a la extranjera, su mirada transparente nos inspira gran confianza. ¡Nuestras cosas! Ya nos habíamos olvidado de ellas, pero le pedimos a la extranjera que nos las cuide mientras regresamos. Seguramente en las oficinas de la zona arqueológica hay un puesto de primeros auxilios, quizás hasta un transporte para llevar a Basti a un hospital.
Afortunadamente la mordedura fue de una serpiente no muy venenosa. Rafael permanece con Basti. Ari y yo regresamos a la zona arqueológica por nuestras mochilas y agradecerle su ayuda a la extranjera. Su nombre es Florencia y es una bióloga de Bélgica. El Templo de las Inscripciones y el Palacio son las construcciones más representativas de Palenque. Se dice que cuando esta ciudad fue descubierta se encontraron muchos palos de madera como elementos de la arquitectura y de allí surgió el nombre de Palenque. El Templo de las Inscripciones, en cuyo interior se encontraron pasajes secretos, contiene el importante sarcófago de Pacal, una tumba real monolítica de 13 toneladas de peso. En la parte superior del féretro se encuentra esculpido un relieve sumamente interesante y asociado con el maíz, la lluvia y el sol. Tales elementos significan que, al igual que una semilla depositada en la tierra, el hombre muerto y enterrado germinará con una nueva vida. Mientras Basti se recupera, visitamos Misolja. Y Agua Azul, dos cascadas que se encuentran en las cercanías de Palenque y que son verdaderamente impresionantes. Ay, necesitamos despejar nuestras mentes y olvidarnos un poco del viaje. El susto de Basti nos estresó mucho, aunque hay que reconocer también que ahora estamos más unidos que nunca. Ari le comenta a Rafael que aunque algunas obras de la naturaleza sean extraordinarias, lo que las hace inferiores al ser humano es la carencia de pensamientos y de sentimientos. Resulta que Florencia, nuestra nueva amiga, también tenía planeado visitar las cascadas. Así que vamos juntos. Una exótica planta carnívora llama su atención. Rara especie, incluso en esta zona tropical. También encuentra algunos reptiles que abundan en la región. Nosotros vamos a refrescarnos y a divertirnos. Basti se recupera pronto. El doctor Martín dice que mañana lo dará de alta, pero no es recomendable que por algunos días camine largas distancias. Nuestras tiendas de campaña no han sido empacadas y desempacadas desde hace un buen tiempo. Basti ya se encuentra entre nosotros, pero nos quedamos 2 días más esperando su total recuperación. Mientras tanto, vamos a visitar una de las tantas comunidades de indígenas choles que se encuentran en los alrededores. Florencia se dirige también hacia la península de Yucatán y como de todas formas nosotros ya no vamos a caminar mucho ante la imposibilidad de Basti, resulta una buena opción viajar juntos. Ella no habla muy bien el español y nosotros no hablamos francés, pero nos entendemos en inglés. Si antes la gente de los pequeños pueblos pensaba que éramos extranjeros, ahora con la compañía de Florencia no les queda ninguna duda. Ella es belga, pero nosotros somos mexicanos, repetimos sin cesar, cuando nos preguntan mientras esperamos otro camión, que nos lleva a las inmediaciones del río Usumacinta, el cual era considerado como sagrado por los mayas, y es de los ríos más importantes en todo el sureste del país. Mientras esperamos una lancha, Rafael se empeña en pescar con unos anzuelos que trae desde la Ciudad de México. No me gusta cargar nada en balde, dice, pero lamentablemente no tiene mucha suerte. Al fin aparece la lancha que nos llevará al puente de Boca del Cerro.
desde donde tomaremos un camión hasta Campeche. Campeche es la ciudad capital de uno de los estados del sureste mexicano. Los colores vivos atenúan el calor extremo. Es una ciudad completamente amurallada, pues a lo largo de su historia sufrió constantes ataques de los piratas. Su arquitectura colonial se cuenta entre las más interesantes del país. Sobre todo, las edificaciones militares, como el Fuerte de San Miguel, donde con vista al Golfo de México, presenciamos uno de los atardeceres más bellos de todo el viaje. Etzna, a unos cuantos kilómetros, constituye la zona arqueológica más importante del estado, tanto por su arquitectura como por el sofisticado sistema agrícola que poseía. En la tarde llegamos a Uxmal, zona arqueológica sumamente importante porque el arte y la arquitectura maya alcanzaron aquí su máximo esplendor. De hecho, se considera a Uxmal como el principal baluarte de un renacimiento, una especie de periodo neoclásico de la arquitectura maya. Ya estamos en la península de Yucatán, la cual es casi en su totalidad plana, lo que se dice plana. Por eso, en esta zona, los atardeceres son verdaderamente espectaculares, pues no hay montaña que estorbe. Los escasos montículos que llegan a asomarse frecuentemente son pirámides, algunas de ellas completamente devoradas por la selva, pero curiosamente, eso es lo que las salvó de la destrucción y del saqueo por parte del poder colonizador. El cuadrángulo de las monjas es el principal escenario para el espectáculo de luz y sonido. La ciudad de Uxmal es tan amplia que ayer en la tarde no nos fue suficiente el tiempo para visitarla. Hoy en la mañana regresamos y escalamos la pirámide del Adivino para tener una visión general desde lo alto. Inmediatamente después iniciamos el recorrido de la ruta Puc, pasando antes por Yot Holin, cuya iglesia es de las pocas interesantes de la región, ya que en esta zona los sobresalientes son pirámides o sitios arqueológicos, como las grutas de Loltún, con pinturas rupestres, donde se encontraron los vestigios de ocupación humana más antiguos de toda la península de Yucatán. Inclusive, se han descubierto aquí algunos huesos de mamut y del animal que aparentemente fue el antecesor del caballo. Es un lugar sumamente interesante, el que habitaron los antecesores de los mayas. Hay enormes estalactitas que al darles un pequeño golpe producen un sonido tubular. Parece que Basti se siente mejor de su pierna, pues decide acompañar a Rafael en uno de sus recorridos aventurados y ya no parece quejarse mucho del dolor. Labna es una de las ciudades que conforman la ruta Puc, las cuales están dedicadas al dios Chac. El término Puc es el estilo arquitectónico que las engloba, cuyo desarrollo se dio del 600 al 900 después de Cristo. El significado de la palabra es país montañoso maya. En uno de los aposentos techados de la parte superior de una de las pirámides, encontramos dos polluelos de águila, que al vernos nos desafían. Vámonos de aquí, Basti. No vaya a ser que llegue la madre, que hasta nos puede sacar un ojo. Alrededor de los pequeños se encuentran restos de roedores y colas de iguana, animales que forman parte de su dieta. Esto es Ayil, lugar de hormigas en maya, con su palacio de 85 habitaciones que posiblemente tuvieron uso administrativo. Cabá es, después de Uxmal, la ciudad más grande y más importante de la ruta Puc. Las esculturas y ornamentos dedicados al dios de la lluvia, Chac,
se cuentan entre las más refinadas. Una de las construcciones más interesantes es el Arco de Piedra, el cual se yergue solo y no tiene relación con ningún otro edificio. No se sabe si es una especie de arco de triunfo o un pórtico dedicado a alguna de las deidades. Después de tanta ciudad maya deshabitada, nos hace bien un pequeño cambio. Mérida, capital del estado de Yucatán y denominada la Ciudad Blanca, nos recibe con sus diversos edificios coloniales. Al estar tan aislada del resto del país, recibe una fuerte influencia del continente europeo durante el siglo pasado, en particular de Francia, cuya influencia descubrimos en los interiores de algunos edificios, pero también en la gastronomía y en las fachadas de las casas de la burguesía de fines del siglo pasado. Mérida es un nombre español y Yucatán es maya. La historia es curiosa. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, preguntaron ¿cómo se llaman estos lares? Y los indígenas respondieron ante tal pregunta, Yucatán. Y Yucatán se le puso por nombre a la región. Pero Yucatán en maya quiere decir simplemente no entiendo. El tiempo de vacaciones para Florencia se termina. Pronto sale el camión que la llevará a Cancún y desde donde volará de regreso a Europa. Su comentario final es que México le parece el país más interesante de todo el continente americano. Debe volver a su país y es probable que no la volvamos a ver nuevamente. La despedida es emotiva. Nosotros descubrimos hoy que el mejor complemento de la visita a las zonas arqueológicas mayas es una vuelta por el Museo Regional de Antropología, que se encuentra en el Palacio Cantón. Y en la noche vamos a conocer algo del folclore y los bailes típicos del estado en la Plaza Santa Lucía. Vamos a continuar el recorrido, pero ya nos cansamos de los camiones. Basti se encuentra completamente recuperado y a Ari se le ocurre la idea más brillante del viaje. ¡Hagámoslo en bicicleta! De esta forma, podemos ir conociendo pueblitos interesantes que pasaríamos de largo si viajásemos en camión. Solo debemos tener mucho cuidado con el sol. De hecho, iniciamos las jornadas muy temprano y todo el mediodía lo descansamos, para después aprovechar el resto de la tarde hasta que el último resplandor del atardecer nos deja de iluminar el camino. A la mitad de la segunda jornada, nos desviamos para conocer el exconvento de San Antonio de Padua, en Izamal, cuyo atrio es de los más grandes del mundo. Hoy es un día sumamente importante, pues en unas cuantas horas estaremos llegando a la mítica ciudad maya de Chichén Itzá, que fue edificada principalmente en honor del dios Kukulcán, la serpiente emplumada, y que nos demuestra los excelentes conocimientos matemáticos y astronómicos que tuvieron los mayas. En el castillo, que es el edificio principal y el más alto, desciende, durante los equinoccios del año, una serpiente cuya imagen se forma a través de los juegos de sombras que el sol proyecta sobre las piedras de la pirámide. El significado de Chichén Itzá está íntimamente ligado a la existencia de los cenotes, muy probablemente porque los utilizaban para comunicarse con los dioses. Las doncellas más bellas en ayuno de varios días eran drogadas y después de pasar por un baño de vapor, muy bien vestidas y con joyas, eran arrojadas al cenote, mientras el resto de la población aventaba objetos preciosos de jade y de oro. Las doncellas, que después de varias horas eran rescatadas aún con vida, narraban su extraordinaria experiencia al pueblo, y estos relatos eran considerados como palabras de los dioses. Valladolid es una de las pocas ciudades coloniales en el área, y al igual que Mérida y otras muchas del resto del país, tomó su nombre de una ciudad española ya existente
antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. Los indígenas del lugar participan en un rito antiguo. Muy cerca de Valladolid se encuentra uno de los cenotes más bellos del mundo, Xquequén. A través de una pequeña cavidad en la parte superior de la gruta, a determinadas horas del día, se filtra un haz de luz que ilumina las transparentes aguas turquesas del cenote. Es tan vistoso este espectáculo natural que Basti decide vivirlo de cerca y después de tomar ciertas precauciones, desciende con una cuerda, mientras Ari lo graba en video. Ya estamos tan cerca de nuestro objetivo final que queremos llegar hoy mismo, aunque sea de noche, pero nos perdemos. En vez de rectificar el camino, decidimos continuar y acampar, pues nos encontramos muy cerca de otra zona arqueológica que visitaremos mañana. Se trata de Cobá, que es una de las zonas arqueológicas más grandes del país. 70 kilómetros cuadrados y 6.500 pirámides, casi todas comidas por la selva. La pirámide de Nohochmul es una de las más altas en todo el sureste mexicano, con 42 metros de altura. Desde arriba se ven muy bien todos los alrededores y se aprecia. Se trata de Cobá, que es una de las zonas arqueológicas más grandes del país. 70 kilómetros cuadrados y 6.500 pirámides, casi todas comidas por la selva. La pirámide de Nohochmul es una de las más altas en todo el sureste mexicano, con 42 metros de altura. Desde arriba se ven muy bien todos los alrededores y se aprecian algunos de los lagos que proveen de agua esta zona. Muy probablemente fueron esos lagos la principal razón por la cual los mayas instalaron aquí esta ciudad tan importante. Lamentablemente, esta zona arqueológica es también de las menos restauradas del país. Para darnos una pequeña idea de la forma original de sus pirámides, es necesario recurrir a una maqueta.
Son las de la madrugada y aún no terminamos. Recorremos 1500 kilómetros de nuestro accidentado país. Son las 2 de la madrugada y aún no terminamos de empacar. Recorreremos 1500 kilómetros de nuestro accidentado país, México. Rafael es el responsable, Ari de la comida y Basti del equipo. Llevan meses preparando. Ciudad de México. Aquí nacimos y muy probablemente aquí morimos. Se trata de Cobá, que es una de las zonas arqueológicas más grandes del país. 70 kilómetros cuadrados y 6.500 pirámides, casi todas comidas por la selva. La pirámide de Nohochmul es una de las más altas en todo el sureste mexicano, con 42 metros de altura. Desde arriba se ven muy bien todos los alrededores y se aprecian algunos de los lagos que proveen de agua a esta zona. Muy probablemente fueron esos lagos la principal razón por la cual los mayas instalaron aquí esta ciudad tan importante. Lamentablemente, esta zona arqueológica es también de las menos restauradas del país. Para darnos una pequeña idea de la forma original de sus pirámides, es necesario recurrir a una maqueta. Aunque la selva y el camino tan irregular no nos permite ya pedalear, dentro de unos minutos estaremos observando ese mar tan espectacular. Ese azul tan transparente y tan mimético. 2 meses de recorrer parajes y atravesar bosques, montañas, ríos, ciudades, selvas, desiertos, pueblos, caminos y arena. Veo el viaje culminar de la manera más contundente y más recompensadora. 1500 kilómetros a través del México eterno. Solo nos queda agradecer a nuestras mentes y a nuestras piernas para festejar con el mayor de los júbilos una de las experiencias más grandes de nuestras aún cortas vidas. Este viaje termina aquí, pero no ahora. Como primera recompensa visitamos la bella y misteriosa ciudad maya de Tulum. Luego tomamos un bien merecido descanso. Quiero comunicar. Como primera recompensa visitamos la bella y misteriosa ciudad maya de Tulum. Luego tomamos un bien merecido descanso. Finalmente exploramos las prístinas aguas de Xel-Há,
con su flora y fauna inigualables. Un verdadero paraíso submarino. Quiero comunicarle a la humanidad un nuevo estado mental del cual les podría yo decir poco o nada. Enseñarles a pisar un largo y solitario camino, el cual podría o no conducirnos hacia allá. Enviarlos a encontrar todos los riesgos y peligros de una naturaleza desconocida. Invitarlos a abandonar todos sus hábitos cotidianos de una vida rutinaria, cortando de tajo su pasado y su ambiente. Y exhortarlos a intentar una aventura quijotesca, sin más recursos que su propia fortaleza natural y su sagacidad. Yo mismo la experimenté y me encontré no solo con que el gran reto valía muchísimo más la pena que todo lo que yo poseía, sino que los riesgos y privaciones de la aventura son en sí mismos mis mejores recuerdos. Al menos ahora tengo la certeza de que nada en el mundo, exceptuando esto, vale la pena. Aleister Crowley.